Pero es larga la vaina. Nosotros le decimos lágrimas de oro, le decimos. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Estamos en Gavino Barreda, municipio de Cosamaloapan de Carpio, estado de Veracruz, México. Son las 8 de la mañana. Gary Carlino Ochoa sale de su casa. Su día comienza con un breve paseo que lo lleva a la casa de su mamá. Aquí, tomará prestada la camioneta de su papá y se irá al trabajo. El trabajo de Gary es recoger la basura. 2 días por semana, miércoles y sábado. Gary recorre el pueblo y los pueblitos colindantes de Ciudad Alemán y Santa Cruz, transitando a lo largo de los límites del municipio y del estado. En ninguno de estos pueblos existe el servicio público de limpieza urbana. Quien se encarga de la recolección de la basura son personas como Gary, que mediante un permiso se le permite hacer eso. Van de casa en casa. Generalmente, Gary lleva con él 1 o 2 personas de apoyo. Sus clientes son habitantes con los que ha tomado acuerdos en persona. Cada bolsa de basura que recoge vale entre 10 y 20 pesos, dependiendo de la cantidad de desechos y las condiciones en que se encuentra. El precio varía también según los vínculos de parentesco con su cliente o la relación de confianza entre personas. No es caro. ¿Y ese se le pone ahí un purificador? Eso lo cargo yo, tú no me dices esto y esto y esto. Ah, sale. Una parte fundamental del trabajo de Gary es platicar un rato con sus clientes sobre algún hecho reciente que haya ocurrido en la región, alguna anécdota o simplemente de cosas de la vida. Gavino Barreda se ubica a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Veracruz, en el homónimo estado de la República Mexicana. Es un pequeño pueblo ubicado cerca de los límites con el estado de Oaxaca. Todos sus 5,000 habitantes se conocen, uno con el otro. Viven rodeados de cultivos de caña de azúcar, siendo la región una de las zonas cañeras más importantes de Veracruz y México. De hecho, México es el 7º productor mundial de azúcar. Al amanecer, el aire que recorre la región va impregnado de un olor dulce. No es otra cosa que el suave olor a caña quemada. Cada madrugada, el humo que emana de las torres del ingenio dibuja siluetas en el cielo. La fábrica se encuentra en Tres Valles, a 10 kilómetros de Gavino Barreda. Aquí día con día, en el basurero de Tres Valles, Gary tiene que llevar su apestosa carga. La ganancia promedio de Gary al final del día, descontando el precio de la gasolina y el pago de sus ayudantes, es alrededor de 500 pesos, es decir, 25 euros. Parte de este dinero, Gary lo deja a sus padres por la tarde, al regresar la camioneta a su papá. La mamá de Gary sufre problemas de epilepsia y tiene que cuidar a su esposo, enfermo de cáncer de próstata. Para ellos, trabajar en estas condiciones es bastante difícil. El dinero que queda, Gary lo lleva a casa y servirá para el sustento de sus 3 hijos y su esposa. Gavino Barreda se encuentra en la segunda cuenca hidrográfica del país. Esa región se conoce como La Cuenca y hace referencia a la cuenca del río Papaloapan, el río de las mariposas.
Del otro lado del río Papaloapan, en sus orillas, se ubica la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec. Tuxtepec es la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca y es el principal centro urbano de la cuenca. Cuenta con más de 100,000 habitantes. En esta región, desde hace una década, el crimen organizado lucha sin piedad por el control del tráfico de drogas. En el 2016, los episodios de violencia se hicieron más frecuentes. En esa ciudad, la gente es suspicaz y vive asustada. Cerca de ahí, a unos 50 kilómetros al sureste en línea recta, unas 2 horas en coche desde Tuxtepec, se encuentra la selva tropical del Ejido de Soledad Vistahermosa, municipio de Santiago Jocotepec. Ahí, sin saber de la sangre derramada por los grupos delictivos de la región, viven los monos arañas. Estamos en la ecorregión de la Chinantla, una de las regiones del país más ricas en biodiversidad. Ubicada al noreste del estado de Oaxaca, incluye 14 municipios y abarca más de 400,000 hectáreas. La Chinantla es la tercera selva tropical del país por tamaño y seguramente la mejor conservada. Además, es una de las zonas más lluviosas de México, con casi 4,000 milímetros de lluvia cada año. El mono araña que vive aquí pertenece a la subespecie Ateles geoffrey-bellerosus. Estos animales se conocen como changos. Hubo un tiempo en que estos primates se podían encontrar en casi todas las selvas tropicales del país y de Mesoamérica. Ahora esta subespecie está clasificada por la IUCN, Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, como críticamente en peligro. Se estima que sus poblaciones han disminuido en más del 80% en los últimos 30 años. La causa principal de su desaparición se debe a la deforestación y pérdida de hábitat. El crecimiento urbano y en general de las actividades antrópicas, en particular de la ganadería, muy impulsada en parte por el gobierno federal, están acabando con su hábitat. La ganadería se da principalmente en lugares colindantes con las selvas, y los potreros literalmente se comen a la selva. Por eso los ganaderos tienen que estar alertas, pues la selva también es hogar del jaguar. Los habitantes de Soledad Vistahermosa establecieron un fondo para indemnizar a los campesinos en caso de ataques al ganado por parte de este gran depredador. Nosotros no, así como dice, ponemos cámara y tomamos fotos para enseñar que haya un así, que se muestre que sí hay ataque de jaguar, para que así lo pueden apoyar al seguro del ganado, una parte, y una parte pone el pueblo y ya se completa para el precio que vale el animal. La Chinantla alberga una gran biodiversidad y varias especies de plantas y animales se encuentran en riesgo de extinción. La deforestación en la zona llevó a la desaparición del tapir en muchos lugares donde antes se encontraba. Ahora se está relegando al jaguar y otros animales a las zonas menos accesibles. En estas selvas, un elevado número de especies comparten el hábitat de los monos arañas. Las cámaras trampas en la región han registrado la presencia del pecari, tepezcuintle, ocofaisán, puma y otros animales que se han visto cada vez más obligados a convivir en cercanía con el hombre, quien ha invadido su territorio. Actividades como la ganadería principalmente han ido fragmentando el hábitat. Se han talado miles de hectáreas para implementar actividades agropecuarias. Entonces, el hábitat del mono se ha reducido. Por eso, el mono araña se define como una especie paragua, porque conservando el hábitat de esta especie, se preserva también la existencia de muchas más. Las áreas de selva se siguen reduciendo en número y tamaño, relegando grupos de monos arañas en porciones cada vez más pequeñas, verdaderas islas entre los potreros que impiden que este primate, estrictamente arborícola, pueda desplazarse entre ellas. Son muy graves las consecuencias. Los individuos de los diversos grupos, divididos por estas barreras artificiales, solo pueden aparejarse entre ellos, lo que puede reducir rápidamente la calidad genética de la población. Gary, en los 5 días que quedan en su semana, se dedica al estudio de estos animales.
Su trabajo como recolector de basura le es indispensable para mantener a su familia. Pero en realidad, Gary es un joven investigador que desde el 2014 registra datos para su tesis doctoral, donde evalúa la compleja y sorprendente organización social de los monos arañas. Bueno, mi nombre es Gary Carlino Ochoa. Yo soy biólogo de profesión y soy doctor en ecología tropical por parte de la Universidad Veracruzana. Hay 5 monos aquí, 5 monos. De esos 5 monos tú tienes que decirme, hay 3 machos adultos y 2 hembras adultas. Entonces, ¿qué pongo? Sin embargo, el trabajo de Gary en el área no se limita solo a la pura investigación. Gary llegó a Soledad Vistahermosa en el 2013, junto con un amigo investigador que ya estaba trabajando en el sitio. Aquí se dio cuenta que en el territorio del ejido habían 2 poblaciones distintas de monos arañas aisladas en 2 fragmentos de selva. La población que vive de manera estable en las selvas del ejido de Soledad Vistahermosa cuenta con un centenar de individuos, mientras que la segunda población, alrededor de 200 individuos, se encuentra en otra porción de selva, cerca pero sin posibilidad de comunicarse con la primera. Este grupo más grande ha estado en los últimos años, desplazándose hacia una parte del ejido, llegando a los márgenes de la selva. Probablemente hay que atribuir la causa de este comportamiento a la degradación de su hábitat en los ejidos colindantes. ¿Por qué lo matan? No, lo están derribando árboles y acaban animal, ya no hay donde va a vivir y se mueren también. Y algunas personas vienen y lo cazan para, como dice, para vender a la cría. La barrera antrópica que existe entre los 2 fragmentos es debida a la presencia de potreros para el ganado, que son típicos de la zona. Ante este desafío, Gary se le ocurrió que para proteger al mono araña se necesitaba conectar a los 2 grupos con algún otro tipo de corredor biológico. Crear un corredor biológico es proveer la reforestación de un área de hábitat para conectar entre ellas poblaciones de animales, divididas por parte de la acción del hombre. Es una técnica de conservación usada en todo el mundo, que Gary ya ha visto aplicada con éxito y considera que es una propuesta viable para los changos de Soledad Vistahermosa. El corredor biológico de los monos araña en Soledad Vistahermosa fue una idea que empezó a trabajarse a finales de 2013 como parte del PROMOVI, en este caso del ejercicio 2013, que es el programa de monitoreo biológico que la CONAM financió en ese año. En el 2008 aperturaron un camino que separó ese gran fragmento y por lo tanto también aisló vida silvestre, en este caso los monos araña y otras especies que necesitan de la continuidad en el dosel para poder mantener sus flujos de individuos. En este caso, para los monos araña esto es muy importante porque entre poblaciones intercambian y entre grupos intercambian individuos, en este caso hembras, migran de un grupo a otro y le dan pertinencia al flujo genético que más tarde hace posible que la endogamia no se desarrolle de manera contundente o que ponga en riesgo la viabilidad de las poblaciones. Con esta idea en mente, Gary ha empezado a trabajar para encontrar la manera de realizar este corredor. Aunque sabe que esta propuesta es interesante, no puede ir por la libre, sino que debe involucrar a los ganaderos de la comunidad para conseguir resultados, pues son ellos quienes deben conocer la propuesta y tomar la decisión en el seno del ejido. Aquí viven alrededor de 150 personas y el 90% son indígenas. ¿Te vas para la escuela, hijo de ella, y él me voy al bonito? Sí. La tasa de alfabetización es del 85%, por tener escuela primaria y secundaria en el pueblo. También cuentan con varias iglesias, la mayoría protestantes, y que influyen mucho en la rutina de los habitantes. La actividad productiva principal en Soledad Vistahermosa es la ganadería, y la gran mayoría de la tierra se ocupa para la crianza del ganado. En segundo lugar, se siembra y cosecha maíz, ajonjolí, frijoles y toda clase de productos que los locales utilizan a diario. El maíz desempeña el papel más importante por ser el ingrediente principal de la cocina tradicional que se ocupa desde la antigüedad, siendo México el lugar donde se domesticó esta planta.
Los habitantes de Soledad todavía encuentran, trabajando en los potreros, objetos prehispánicos en piedra, de los que nadie sabe su edad. De esa forma tenía la gente anteriormente el metate y lo molían así, el maíz lo molían así. El ejido cuenta con una parcela común que se gestiona de forma comunitaria. Cada ejidatario debe trabajar unos días en esta parcela. A estas horas de trabajo se les conoce como tequios y funcionan como una forma de prestar trabajo a la comunidad. El pueblo de Soledad Vistahermosa toma decisiones de manera colectiva a través de una asamblea ejidal. Los acuerdos de asamblea siempre está el elemento dar, es decir, con qué beneficio le va a traer a la gente el trabajo que yo voy a realizar en esos sitios, el trabajo de investigación. Normalmente los técnicos que van a otros sitios o los investigadores que van a otros sitios, cuando van a una NP solamente se preocupan por hacer el vínculo con la dependencia y realizar los objetivos propios del trabajo de investigación. En este caso en las ADBC no sucede lo mismo. En las ADBC el investigador tiene que tener la facultad, la sagacidad y la capacidad de poder hacer compromisos de índole alternativo, es decir, no solamente voy a cumplir con mi trabajo de tesis o con mi trabajo de investigación, sino también tengo que suministrar a la gente otros recursos. Al principio de su colaboración, Gary consiguió que la asamblea del ejido le firmara un documento que le permitiera trabajar en su territorio con el fin de llevar a cabo actividades de investigación. Los dueños de la tierra aceptaron y a cambio aprovecharon la experiencia de Gary para establecer vínculos de trabajo y obtener su asesoría para darle la vuelta a los problemas burocráticos que se deben sortear para acceder a recursos económicos de proyectos federales. Así empezó un largo camino. La comunidad de Soledad Vistahermosa se convirtió en un área destinada voluntariamente a conservación, conocido como ADBC. En los últimos años, este tipo de esquema de conservación ha sido reconocido por la Semarnat y significa que sus habitantes hacen conservación voluntaria por varios temas. ¿De dónde nace ese interés, don Oscar? Bueno, en lo personal a mí me nace esta de cuidar y de conservar este mono, porque yo era una de las personas que lo negociaba, mataba a la mamá y vendía a las crías. La última ocasión que me tocó ir a matar un mono de esos para vender la cría, me fui con el arma y maté al mono, y al tiempo de caer al mono abajo con la cría, la mamá abrazó a su cría, y yo lo vi como una persona adulta, como una persona humana, cómo lloró, cómo le escurría lágrimas en los ojos a ese mono, esa mona, pues, mamá de la cría. Pues me sentí comprometido en ese tiempo y juré en ese momento jamás matar un mono para tenerle la cría, porque en verdad es muy triste. Yo vi la vida de ese animal que es muy triste, me dio tanto sentimiento, casi quise llorar con él. Los pobladores de esta comunidad sacan provecho de la selva de muchas formas. Alimentos como el tepejilote, la vainilla, el bálsamo, la raíz de piedra son muy buscados y apreciados. Y la raíz de piedra, pues ahí de la montaña, sirve para hervir, hacer un té para tomar. Y la cañita agria sirve para la raíz, que se compone con raíz de piedra y cabello de elote o de maíz, para preparar, hacer 3 clases de medicina, para hacer una toma para tomar. Y ya con eso se puede orinar bien. En parte los pobladores se están dando cuenta que los recursos a los que históricamente tuvieron acceso ya no son los de antes. Entre ellos, el agua que proporciona la lluvia, que es fuente de vida. La totalidad de los habitantes tiene claro que el cambio climático es latente y afecta su vida día a día. Los más viejos explican que el arroyo que corre al lado del pueblo hace 20 años estaba el doble de hondo. El ciclo del agua y nutrientes, juntos con la retención y formación de suelos, la regulación del clima, erosión, mantenimiento de la biodiversidad, son parte de los servicios ecosistémicos que las selvas tropicales aportan a las sociedades humanas. Así es como los ejidatarios de Soledad Vistahermosa
con un nuevo interés en la conservación, pretenden acceder a los recursos económicos y generar financiamiento para que el gobierno federal financie proyectos de conservación en su territorio. Ojalá, así como dicen, ¿no?, que puede venir beneficio para cada uno de nosotros, porque hay como nosotros metemos más trabajo de lo que recibimos, ¿no?, de estar protegiendo, porque nosotros tenemos tenemos que vigilar, tenemos que cuidar, ¿no?, pero sin recibir nada, El único, porque como queremos conservar, cuidarlo, pues que ya no se siga destruyendo. Eso es lo que pienso yo. En verdad, yo me he dado cuenta por medio de la información del gobierno que está muy interesado en cuidar el bosque, lo que es la selva, porque esa forma parte de nuestra naturaleza, nuestra vida, nuestro mundo, ¿no? Y es muy importante también que el gobierno tome en cuenta eso. Nosotros estamos haciendo nuestra parte de cuidar hasta donde más podemos nosotros. Hacemos reuniones, hacemos grupos por vigilar, y también el gobierno que haga su parte que le toca, porque en verdad sí lo necesitamos. En el 2015 se hizo un primer intento para crear el corredor biológico. A pesar de sus esfuerzos en el sitio, por problemas de naturaleza burocrática, Gary fue excluido de este proyecto. El corredor nunca fue completado. Pero el fracaso por lo menos evidenció las problemáticas principales del complejo proceso. La más importante es lograr comprometer a los dueños de los predios para destinar superficies de terreno que puedan ser destinadas a la conservación a largo plazo. Sin la participación de la gente será casi imposible poder, en este caso, conservar a la especie, ¿no?, a los monos araña. Ellos son los dueños de los territorios en donde habitan los monos. Ellos son los que pueden decidir qué hacer o qué no hacer para cuidar ese territorio. Entonces, si no los involucramos a ellos y queremos sugerir acciones sin la voluntad de ellos y sin la anuencia de ellos en una asamblea, difícilmente se va a lograr la conservación del mono, de cualquier cosa, ¿no? De hecho, justo en un área donde se había reforestado, el ganado se metía y se comía el pasto. Se había fumigado el suelo y últimamente una parte de la zona se inundaba en la temporada de lluvia, por lo que después de 2 años, nada había cambiado y casi ninguna plántula sobrevivió. Sin la presencia de una estructura arbórea suficiente, la funcionalidad del corredor es nula. Gary ya sabe que si los monos araña reconocen esta zona como una ruta de paso, pueden favorecer el crecimiento de nuevos árboles, al trasladar cientos de semillas de frutos que comen en la selva. Los changos, de hecho, son grandes consumidores de frutos y se desplazan constantemente para buscar alimento, de los que conocen su ubicación y estado de madurez. Al término de la digestión, las excretas caen al suelo, depositando muchas semillas diferentes. El proceso de digestión limpia las semillas, las cuales, al caer dentro de las heces, que también sirven de abono, facilitan la germinación de las semillas y así nacen nuevas plantas. La existencia misma de los monos araña en el territorio favorece la regeneración natural de la vegetación. Por eso, hay quienes los reconocen como ingenieros de la selva, por dar forma y estructura a la vegetación de la selva. Hoy, Gary colabora como técnico con una asociación civil de nombre Ceiba Jaguar, que ha ganado proyectos a través de convocatorias de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, una dependencia gubernamental que gestiona proyectos de conservación en áreas naturales protegidas. Gary recibe a través de Ceiba Jaguar 4,000 pesos al mes para trabajar 6 meses en el proyecto, alrededor de 1,200 euros en total. A pesar de que cada año salen otras convocatorias para desarrollar proyectos de conservación, existen años donde no hay garantía de que el gobierno federal destine recursos, por lo que la falta de recursos económicos es latente. La mayoría de nosotros pues tenemos que acomodar a nuestras familias a esa dualidad en cuanto a nuestros esquemas de pago, ¿no? Entonces ya sabemos que son 6 meses bien pagados y 6 meses donde hay que buscar a través de otros ingresos
completar nuestros gastos diarios, ¿no? Aunque Gary no tiene certeza de estas cosas, un hecho claro es que no puede dejar su trabajo de recolector de basura para sobrevivir. Sin embargo, no quiere rendirse, aunque a veces es duro seguir adelante. Siempre nuestras actividades científicas y de prestación de servicios están determinadas por la temporalidad de los subsidios de gobierno, porque fuera de los subsidios de gobierno, ninguna empresa, ningún ejido, ninguna sociedad rural te paga un servicio. Porque tenías que pagar. ¿Y ya vinieron o qué? No, pero van a cortar el lunes la luz. ¿Quién dice? Mi mamá. Ya el lunes la pagamos temprano. 2 litros y media. Sí. Al principio de su proyecto, evaluó con atención la zona destinada al corredor biológico. La vegetación presentaba diferentes estados de desarrollo y por lo menos había 3 áreas críticas, en las que la vegetación arbórea, no obstante, los esfuerzos pasados para restablecerla, falló en hacerla crecer. ¿Cuánto tiempo tiene este potrero que dejó de ser potrero? ¿1 año? Esto. 2 años. Ajá. Por eso, pero ahí todavía Pedro mete su ganado. Gary está consciente de que para lograr este objetivo, tiene que ir más allá de las técnicas clásicas de reforestación. Hablando con los habitantes de Soledad Vistahermosa, vio que la solución puede llegar de su parte. En esta región, desde siempre, los ejidatarios delimitan sus parcelas a través del cerco vivo. Se trata de una hilera de árboles sembrados cada metro de distancia y conectados con alambre de púas, donde la planta crece y con el tiempo el alambre se incorpora al tronco. Esta técnica, difundida en toda la región, funciona por esquejes. Antes que los árboles cambien las hojas, los ejidatarios cortan ramas de 2 o 3 metros de largo de los cercos vivos. Esta actividad se lleva a cabo siempre 10 días antes de la luna nueva, condición básica para su funcionamiento. Los palos que se obtienen de esta técnica se siembran a lo largo del espacio que se desea delimitar. El cerco vivo tiene buena probabilidad de retoñar, por eso se usa en todos lados por aquí, usualmente para delimitar los patios, predios y potreros. Gary entiende que esta técnica puede ser exitosa para proteger el corredor biológico, pero también entiende que no puede hacerlo solo y que necesita que todo el pueblo se involucre en este nuevo desafío para poder buscar el éxito y hacer eficiente la gestión. Necesita, además, su conocimiento, su fuerza física y sobre todo, mental. Para lograr esto, ha organizado una serie de reuniones de trabajo con los actores sociales y administrativos, es decir, con la comunidad ejidal, la CONANP y Ceiba Jaguar. En estas sesiones de trabajo, los ejidatarios han propuesto como primera opción que la tierra para el corredor biológico la compre el gobierno. La respuesta por parte de las autoridades administrativas fue que la CONANP no tiene el dinero ni el permiso para hacer esto. Yo sí siento que usted como CONANP, como ahora sí el director de ahí, busque, ahora sí, cualquier apoyo, cualquier proyecto sería bueno para estas 6 personas, para no decir una donación. O no sé si hay manera de hacer una donación. Es como un comodato, pues, porque ya entrar en un tema de que si se le compra o se le esto, el otro, la verdad no hay recursos así como para poder hacer esa maniobra. Sí. Y no hay, exactamente. Entonces, la negociación requiere tiempo. Como acabo de decir, no hay una cosa pues serio, hay un documento por medio que un acta donde ellos firman que en verdad ellos están donando ahí, pues nada más está hacia el aire. Finalmente, en enero de 2017, se llega a un acuerdo formal. Que el sitio propuesto para tal fin se ubica dentro de las colindancias de 6 predios, en este caso ya son 5, ¿no? Y que son propiedad de los que acabamos de comentar: Eucario Castro, Marcos Ruiz, Artemio Gregorio Martínez, Félix Castro Ortiz y Pedro Castro Pérez. Asimismo, se explicó a la asamblea que se requieren 30 metros de ancho para reforestar, que es necesario que este corredor permanezca en el tiempo para que los árboles que se planten puedan crecer y finalmente servir para que los monos araña puedan pasar desde el ejido de San José Nuevo Río Manso hasta Soledad
Vistahermosa y viceversa. Se firma un documento con el que el ejido se compromete a destinar una parte de su tierra para el corredor biológico y protegerlo los siguientes 20 años. Los ejidatarios también aceptan destinar parte de sus tequios, es decir, horas de trabajo que reciben al ejido, para la realización de este proyecto. El trabajo se lleva a cabo entre enero y febrero, periodo considerado ideal en esta región para la siembra. El pueblo, coordinado por Gary, empieza el trabajo. La elección del sitio para instaurar el corredor no ha sido sencilla. El ejido no estaba dispuesto a dejar a los monos cualquier terreno. La negociación ha llevado a seleccionar una ruta larga, pero con presencia de varios manchones de selva. Estos pedazos de vegetación con árboles son un buen punto de inicio. La propuesta de corredor biológico se abre paso entre los potreros, conectando los dos fragmentos de selva en el ejido. Este corredor permitirá el contacto entre las dos poblaciones de monos arañas aisladas, de la cual una ya hace presencia justo donde inicia una parte del corredor. Aunque se hicieron algunos esfuerzos de reforestación, el trabajo de los últimos años tuvo poco éxito. Proteger el terreno destinado al proyecto es una prioridad clara. Para esto se debe proteger con alambre de púas todo el perímetro del cerco vivo del corredor biológico. Los ganaderos organizan el trabajo. Algunos escogen las plantas de los que cortar las ramas para los esquejes. Otros las limpian y las acarrean. Los demás se encargan de los hoyos y de la siembra. Para realizar esta tarea, los ejidatarios necesitan destinar días de trabajo para lograr a lo largo de un mes alambrar los casi 2 kilómetros del corredor. Finalmente, el cercado previsto por Gary está listo y protege esa área de las vacas. Pero no es suficiente. El primer espacio vacío por rellenar, el más grande, es una sección de 200 metros de largo por 30 de ancho. Es desde ese punto donde la reforestación tiene que empezar. Entonces, el segundo paso es sembrar esa área. Sí, como resultado de las malas experiencias que se han tenido en los trabajos de reforestación, en la actualidad se están implementando nuevas estrategias basadas en el conocimiento ecológico tradicional que tienen los pobladores con sus cercos vivos, que también ya lo han trabajado ahí, y con la experiencia teórica que se ha de otros proyectos en donde se han manejado reforestaciones en potreros. Pues bueno, se ha logrado establecer una estrategia basada en el establecimiento de estacas, en este caso de estacas de árboles que tienen importancia alimenticia y estructural para el mono araña. Son especies nativas con las cuales se ha implementado un trabajo de reforestación, básicamente incorporando o plantando estacas de 3 metros en adelante en esas zonas de potrero. Gary sabe que no se va a poder reforestar todo a la vez, por lo que recomienda trabajar primero las áreas en condiciones críticas. El objetivo es conectar todos los manchones de selva que se encuentran adentro del corredor biológico y esperar a que, al pasar los monos, contribuyan a que nazcan nuevas plantas. Al interior del corredor, la solución es emplear al mismo tiempo la técnica del cerco vivo y la fórmula a 3 bolillos, bien conocida en el campo, para optimizar el fruto de la siembra. Se trata de sembrar los esquejes con un dibujo más adecuado para recrear una estructura de la vegetación más densa y favorecer su crecimiento. Al final del trabajo, la zona más grande entre las zonas críticas ha sido completada. La segunda zona en prioridad ha sido también rellenada con plántulas de roble rosado,
producidas en vivero. Pero para que las plantas sean suficientemente grandes como para dar estructura al corredor, hay que esperar como mínimo 5 años. Los resultados hasta ahorita, después de 2 meses de trabajo, la mayoría de las estacas ha empezado a retoñar, síntoma o como resultado de que se están enraizando, y esperemos que esta estrategia pueda tener el impacto positivo que se espera, porque realmente reforestar en estos sitios es primordial para que la estrategia del corredor sea factible en el mediano plazo. La esperanza de Gary es que en los meses siguientes los trabajos puedan seguir adelante, pero todo el proyecto está seriamente en riesgo. En México, entre 2017 y 2018 tendrán lugar las elecciones gubernamentales y se rumora que los fondos destinados a los proyectos PROCER, proyectos de conservación de especies en riesgo, en todo el país serán desviados para las campañas electorales. Aunque sea un rumor, se teme que todos los proyectos en la región se vean comprometidos. El gobierno federal invierte en acciones de conservación, pero también es conocido que la corrupción limita la llegada de recursos a las comunidades. El desvío de recursos para las campañas electorales demuestra que a otras prioridades consideradas más importantes, la conservación del medio ambiente y el desarrollo de proyectos en regiones prioritarias para la conservación quedan en segundo término. Esto es un hecho que sucede en gran parte del país. La colaboración de los ejidatarios de Soledad Vista Hermosa, que Gary con dificultad ha conseguido, estaría en riesgo y podría perderse a corto plazo si el gobierno limita los recursos económicos y abandona el proyecto por completo. La única esperanza que queda a los monos de esta región es encontrar nuevos financiamientos a través de varias dependencias y volviendo todo el ejido en una UMA, Unidad de Manejo y Aprovechamiento de Fauna Silvestre, para monos arañas. Eso facilitará en el futuro el acceso al financiamiento de proyectos que todavía manejan recursos económicos. Lamentablemente, el papel de Gary como investigador en este sitio se acabó, ya que la beca para su doctorado ya no le garantiza dinero suficiente para seguir con su investigación. La universidad proporciona asesoría técnica y científica en los proyectos de conservación, pero carece de elementos para aportar recursos económicos. La falta de dinero es un problema global que afecta a la mayor parte de proyectos similares. El reto de un conservacionista siempre es encontrar un compromiso entre el ideal teórico que se enseña en las universidades y la realidad de la vida en el campo. Entender las condiciones de vida de los locales, sus necesidades y anhelos, sus problemáticas, es definitivamente necesario para diseñar una estrategia que sea duradera, eficiente y que pueda generar su participación en primera persona. El objetivo último es hacer de la conservación de la naturaleza un proceso generador de beneficios para las comunidades, independientemente de los financiamientos de los gobiernos centrales, que son quienes tienen la responsabilidad de desatar este proceso autosustentable. Mientras tanto, Gary piensa en su futuro. Se dará 3 años más y luego, si no logra hacer de su pasión un trabajo que le permita mantener a su familia, abandonará su trayectoria como investigador y se dedicará completamente a su segunda profesión. Para el futuro de los monos araña de Soledad Vista Hermosa y de la Chinantla, todo esto no debe pasar. Que no ve, si se acaba el animal, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Ya no va a haber nada, ya. Puro fotos va a ver en el libro. Pero va a ver en realidad que si hay pájaros. Hasta el pueblo llegan los cotorros, los loros, tucanes llegan los parques. ¿Por qué? Porque está en conservación, que no se mata. Por eso se está cuidando hasta el momento ahorita.